Hola chicos y chicas de tercero medio. Les habla nuevamente el profesor Sebastián en esta oportunidad para realizar la retroalimentación de la guía número 3, ¿cierto? Que consistía en producir un texto argumentativo tipo ensayo, ¿cierto? Específicamente, y para realizar la revisión, ¿cierto? De esta guía, que es de creación y producción de textos. Primero vamos a ir a recordar la temática y las indicaciones de la actividad, ¿ya? Que decían a partir de la lectura del texto anterior, que era la estructura del ensayo. Lo vamos a volver ahora a ver en una infografía. Escribe en tu cuaderno un ensayo sobre el tema la educación a distancia o a través de medios tecnológicos, ¿ya? Siguiendo las siguientes indicaciones: dos planas, ¿cierto? De extensión mínima, máximo 4. Respetar la estructura básica, que la vamos a volver a ver para que vamos y ustedes vayan revisando, ¿cierto?, su propio escrito. Y la inclusión de mínimo 3 argumentos o contraargumentos en el desarrollo, ya separados en párrafos diferentes. En esta ocasión, como les decía, voy a utilizar dos infografías, ya, de un centro de escritura español. Están súper buenas y la vamos a revisar para que vayan sacando conclusiones y resolviendo algunas dudas, ¿ya? El texto consistía en hacer un ensayo, ¿ya? Por lo tanto debemos recordar y activar conocimiento previo acerca de cómo escribir un ensayo y qué es lo que es un ensayo, ¿ya? Como dice acá, ¿cierto? El ensayo académico específicamente, que es el que están ustedes, ¿cierto?, escribiendo, es un escrito muy utilizado actualmente. Su fórmula es flexible y abierta, lo cual resulta ideal para exponer ideas y defender un punto de vista crítico desde diferentes ópticas. En otras palabras, el ensayo es un texto en el que se presenta, se valora y se argumenta una posición frente a un tema determinado. O sea, en este caso, ¿cierto?, la educación a distancia o a través de medios tecnológicos. Ese va a ser el tema, ¿cierto?, general de su escrito. Y en ese tema ustedes deberían, ¿cierto?, tomar una posición, ya sea positiva o negativa, ¿ya? La postura a favor, ¿cierto?, o en contra de lo que posteriormente va a ser la tesis. ¿Cuál es su propósito? ¿Ya? Su principal propósito, ¿cierto?, del ensayo, al ser un texto argumentativo, ¿cierto?, va a ser convencer o persuadir al lector, ¿ya?, para provocar un cambio en su pensamiento, comportamiento o actitud. ¿Ya? En este caso ustedes me van a intentar convencer a mí acerca de su postura a favor o en contra, ¿cierto?, según la tesis que hayan planteado. ¿Cómo es el ensayo? Entre las características más relevantes del ensayo académico se encuentran la posibilidad de redactar en primera persona o en tercera persona gramatical, ¿cierto?, de acuerdo con las áreas del conocimiento y características de los docentes. En este caso, yo. La variabilidad de la extensión, ¿ya? Con frecuencia es breve. ¿Ya? Siempre les he mencionado que un buen ensayo no debería tener más de 2 planas, ¿ya? Pero depende del tema y del contexto en el que se escriba. El orden lógico de la argumentación, ¿cierto?, tiene que estar acorde. Si usted va a estar, obviamente, su postura a favor, no puede haber contraargumentos, ¿ya?, etcétera, etcétera. La libertad de su estructura, ¿ya? Al ser más flexible, ustedes pueden, obviamente, reflexionar acerca del tema, pueden emitir opiniones, ¿cierto?, o creencias acerca de ese tema. La interpretación subjetiva del autor es predominante, lo que les decía recién, ¿ya? Es importante que ustedes pongan su punto de vista. La estructura del ensayo, como dice acá, ¿cierto?, y recordar, se compone de un título, ¿cierto?, la introducción, el desarrollo de los argumentos y una conclusión. Que esto, ¿cierto?, es la misma información que ustedes tenían en su guía, ¿ya?, de cómo poder
estructurar, ¿cierto?, su ensayo. ¿Ya? Aquí está un poquito también más gráfico. El título, ¿cierto?, que debe ser claro, corto y preciso. Además debe evidenciar o insinuar la postura del autor, ojalá. ¿Ya? Ubica al lector en el tema y contextualiza. Aquí ya pasamos a la introducción, ¿cierto? Bien sea de forma etimológica, histórica o conceptual. ¿Ya? Poner, ¿cierto?, un poquito una introducción, ¿cierto?, presentación del tema al inicio, ¿ya?, para contextualizar, y se enuncia el orden en el que se desarrollará el texto, ¿ya? Si va a ser de lo más general a lo más particular o de manera inversa, que también puede ser, ¿cierto?, de manera deductiva o inductiva. Aquí yo les dije, ¿cierto?, la introducción, al igual que aparecía en su guía, debería estar también la presentación de la tesis, ¿ya? ¿Qué es la tesis? Aquí está, ¿cierto? Es la idea que se quiere defender y que aparece al final de la introducción y corresponde a la postura personal del autor, ¿ya? En este caso ustedes. Con base en esta se construye el ensayo. La tesis se redacta en forma de oración declarativa, ¿ya?, como una afirmación. Yo también se lo he mencionado antes. También puede estar en forma de pregunta, pero idealmente ojalá como una afirmación, algo que ustedes van a demostrar y van a argumentar. Luego el desarrollo, ¿cierto?, donde ya se presentan los argumentos según la postura que van a apoyar su tesis. Estos deben redactarse en un orden lógico. Por otra parte, la cantidad de argumentos debe ser suficiente para convencer al lector. ¿Ya? En este caso yo les pedí mínimo 3, pero pueden ser más. Y deben estar basados en evidencias o pruebas que los hagan creíbles. ¿Ya? Ojalá tener, por eso hay que buscar o intentar recopilar información acerca del tema y poder demostrar a través de los argumentos que puede ser evidenciable. La conclusión, por último, ¿cierto?, puede contener una síntesis o reafirmación, ¿cierto?, como yo le mencioné, de la tesis. ¿Y cómo esto va a apoyar la tesis? Un llamado a la acción o a la reflexión. También se puede terminar con una proyección. ¿Qué es lo que le gustaría que pasara o cómo se desarrollara el tema a futuro? Y esto también tiene que ver con el proceso de escritura y los pasos para realizar un buen ensayo. ¿Ya? El escoger el tema que ya yo se los di, ¿cierto? Poder buscar información acerca del tema, ¿ya? No olvides acudir a fuentes confiables, como dice aquí, como libros o artículos de base de datos especializadas. Si vas a tomar información de página web, asegúrate de que el autor sea un experto en el tema. Y por último, ¿cierto?, lee y toma nota de aquella información para poder después traspasarlo, ¿cierto?, a su ensayo. Después ya comienza el proceso de escritura, donde ustedes ya tienen que asumir una posición, ¿cierto? Tu punto de vista es lo más importante y lo que caracteriza a los ensayos. Identifica tu posición crítica frente al tema, ¿ya? Y ahí para poder, ¿cierto?, a partir de esa posición, plantear tu tesis, ¿ya? Que nuevamente aquí aparece definida, donde se va a expresar, ¿cierto?, la opinión personal frente al tema, ya más específico. Aquí ya viene la planificación del texto. Ustedes ya deberían tener, ¿cierto?, sus apuntes, ya buscaron información, van a ordenar cómo, ¿cierto?, va a estar estructurado el texto y van a empezar a definir, ¿cierto?, cuáles van a ser sus argumentos que van a utilizar para persuadir al lector. Aquí hay un consejo, pueden ordenar sus argumentos, ¿cierto?, por su fuerza, empezar con el argumento más fuerte y terminar con el más débil, o a la inversa, ¿cierto?, viceversa. Luego se empieza el proceso de escritura, empezar a escribir, redactar de la manera más adecuada, ¿cierto?, usar un tono serio y un lenguaje apropiado para el ámbito académico. Posteriormente revisar, ¿cierto?, toda la parte de coherencia y cohesión, corregir y entregar, ¿cierto? Por último, entregar el escrito terminado y revisado.
Eso, espero les haya ayudado, no les haya complicado tanto este texto, el texto argumentativo, tipo ensayo. Y la siguiente actividad, que vendría siendo la guía número 4, también va a estar relacionada con lo mismo, para que podamos eh, desarrollar y terminar con la habilidad de producir un escrito. Eso, espero se encuentren muy bien. Los saludo nuevamente y nos estamos contactando a través de este medio. Chao, chao.